La herramienta de subtotales es una herramienta que nos permite calcular el subtotal de un rango de datos. Para poder ver la utilización de la herramienta, vamos a verlo en un ejemplo. En este caso tenemos el listado de salarios de los empleados de una empresa que tiene más de 15 sucursales en todo el país. La misma cuenta con el apellido, el nombre, el sexo, la dirección de la persona, a qué sucursal pertenece, cuál es el cargo que desempeña y un salario básico. Vamos a suponer que lo que estamos necesitando es calcular el total de salarios que se cobra por cada sucursal. En este caso sería un subtotal que vamos a obtener por cada sucursal y al final un total general. Para eso, y lo primero que siempre tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar esta herramienta, es que tenemos que ordenar la planilla por la columna por la cual se quiere obtener el resultado. En este caso, la columna es subtotales, columna G. Entonces, nos vamos a dirigir a la pestaña de datos. Dentro del grupo ordenar y filtrar, vamos a obtener el icono ordenar de menor a mayor. De esta manera, podemos observar que las sucursales se encuentran ordenadas. A continuación, vamos entonces a calcular el subtotal. Dentro también de la cinta de opciones de datos, en el grupo esquema, vamos a encontrar la opción de subtotales. Aquí el cuadro de diálogo me va a pedir, primero, cuál va a ser el campo, en este caso la columna, por la cual vamos a establecer el control. Por lo tanto, vamos a seleccionar la sucursal. Luego vamos a elegir la función subtotal. Acá un paréntesis, porque cuando hablamos de subtotales, por lo general, creemos que lo que hacemos es solamente sumar. Esta herramienta de subtotales no solamente me permite sumar, sino también me permite hacer un recuento, o sea, contar, calcular el promedio, el máximo y el mínimo de ese grupo de celdas por la cual voy a establecer el control. Estamos hablando entonces de que por cada sucursal queremos sumar y tenemos acá las distintas columnas. Vamos a deseleccionar la columna marcada y vamos a elegir la columna salario básico, que es donde están los montos. Luego observamos que tenemos tres casillas de verificación. La primera me dice que va a reemplazar los subtotales existentes. En este caso no hay ninguno, por lo tanto es indistinto que esté tildado o no. Ya vamos a ver en otro ejemplo que sí es importante este casillero. Luego vamos a indicarle si queremos o no un salto de página entre grupos. ¿Qué es esta opción? Si nosotros, además de calcular los subtotales, a esta planilla la vamos a imprimir porque vamos a tener, por ejemplo, una reunión con cada uno de los gerentes y le queremos dar el listado de los sueldos que cobra cada uno de los empleados de esa sucursal, sería interesante que este tilde esté, dado que al momento de imprimir, cuando encuentra un cambio de sucursal, va a saltar a la hoja y va a comenzar el listado en una hoja nueva. Eso es muy práctico al momento de tener tanta cantidad de sucursales. El informe ya sale listo y solo tenemos que repartirle la información a cada uno de los gerentes, dado que si este tilde no estuviese, seguramente va a quedar la información una debajo de la otra y la tendríamos que cortar con una tijera. Por último, podemos elegir o no la opción de que muestre un total final. Es interesante para el caso, entonces lo dejamos y voy a darle a aceptar. Antes de aceptar, yo quiero que observen este ángulo que va a cambiar y van a aparecer tres botones nuevos. Le voy a dar a aceptar. Podemos observar entonces que aparecen los tres iconos. Si hago clic en el 1, voy a observar el total general a pagar en conceptos de salarios. Si hago clic en el 2, puedo observar entonces ahora sí el subtotal, que es lo que estábamos buscando, que se va a pagar por cada una de las sucursales. Luego, o podemos hacer clic en el 3 para desplegar el detalle de cada una de las sucursales, o podemos mirar el detalle en particular de una sucursal. Por ejemplo, me interesa el de la sucursal 8, por lo tanto hago clic en el signo más de esa sucursal y se despliega solamente los detalles de los empleados de esa sucursal. Veamos ahora cómo quitamos los subtotales. Pestaña de datos, esquema subtotales, le digo quitar todos y de esta manera observo que en el ángulo desaparecieron los botones. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que necesito sumar los salarios por cada sucursal, pero además necesito saber cuántos empleados hay en cada sucursal. Entonces, a este subtotal
o a un subtotal le vamos a sumar otro subtotal más. Recordamos que tenemos que tener la planilla ordenada por la columna por la cual se quiere hacer el cálculo. Como la planilla ya está ordenada, vamos entonces directamente a la opción de datos, esquema, subtotales y decimos, por cada cambio de sucursal queremos sumar los salarios. Acepto. Eso fue lo que hicimos anteriormente. Ahora le vamos a este subtotal agregar otro subtotal más. Entonces, nuevamente en la cinta de datos, grupo esquema, subtotal. Seguimos diciendo que queremos por cada cambio de sucursal no sumar ahora, sino que contar. O sea, le voy a decir cuento. ¿Qué voy a contar? Los empleados. Por ejemplo, el nombre y apellido. Y acá viene lo importante. Voy a tener que destildar la opción reemplazar subtotales actuales, dado que yo lo que quiero es a este subtotal sumarle un subtotal más. Acepto y observo entonces ahora que en lugar de tener 3 botones tenemos 4. Si hago clic en el 1, observo el total en cuanto al concepto de salario y el total de nombres, esto es, las 125 personas que tiene la organización. Si hago clic en el 2, voy a tener el detalle de los subtotales por sucursal. Si hago clic en el 3, voy a tener los subtotales, en este caso la cantidad de personas que hay en cada sucursal. Por último, me queda hacer clic en el signo 4 para poder ver el detalle de cada una de las sucursales con su correspondiente salario y los nombres de cada persona. Veamos otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora necesito calcular cuánto pagamos en concepto de salario por sexo y cuánto pagamos por cargo. Entonces ahora voy a tener que ordenar la planilla. Como el primer ordenamiento que se me pide es por sexo, voy a ordenar primero por sexo y luego por cargo. Pero no lo podría hacer a través del icono simple, sino que desde la cinta de opciones datos voy a ir a la opción personalizada. Entonces le voy a decir que quiero agregar un nivel de ordenamiento por sexo y agregar otro nivel de ordenamiento por cargo. Ordeno la planilla y puedo observar que están todos los femeninos y dentro de los femeninos los auxiliares administrativos, luego de los auxiliares administrativos los auxiliares de depósito y así con cada uno de los cargos del grupo femenino hasta que cambio al grupo masculino. Hecho el ordenamiento entonces, sí vamos a calcular los subtotales. Me voy a dirigir a la pestaña de datos, al grupo esquema, subtotales y digo, por cada cambio de sexo quiero sumar los salarios. No voy a tildar o puedo tildar o no destildar dado que es el primer subtotal que estoy calculando, acepto. Observo entonces que pago los 17 millones y un poco más en concepto de salarios. Si hago clic en el 2, tengo cuánto pago al grupo femenino, cuánto pago al grupo masculino. Voy entonces ahora a agregar el otro nivel. Vamos a decirle entonces que lo que quiero es calcular el subtotal. Ahora, por cada cambio de cargo. Por cada cambio de cargo. Buscamos el cargo, vamos a sumar los salarios. Y aquí lo importante nuevamente es destildar la opción reemplazar subtotal. Acepto y puedo observar entonces las 4 opciones. El total general, cuánto pago por cada uno de los grupos del sexo, el género, cuánto pago entonces en concepto de cada uno de los cargos. Puedo ver aquí, por total administrativo, 465.000 pesos. Si hago clic aquí, veo que son estas 4 personas. Y así veo entonces el subtotal por cada cargo. Cuando termina el grupo femenino, tengo el subtotal del grupo femenino y arrancan cada uno de los grupos de subtotales por cargo. Y si quisiéramos, para poder ver esa dicotomía que se vio en cuanto al sueldo, como vemos acá, 6 millones en el femenino y 11 millones en el masculino, vamos a sacarnos la duda de cuántas
mujeres están trabajando y cuántos hombres están trabajando. Le vamos a sumar entonces un subtotal más, en donde por cada sexo vamos a contar, ¿sí?, los nombres y apellidos, por ejemplo. No reemplazamos el subtotal existente, agregamos un subtotal más y ahora tengo 5. Vamos a ver, en el grupo de mujeres, 17. En el grupo de hombres, 22. Por eso hay más dinero en cuanto al masculino, porque hay más cantidad de sexo masculino que de sexo femenino en este ejemplo. De esta manera podemos incorporar más subtotales. Quiero aclarar algo muy importante para el cálculo de subtotales. Recuerden que antes de utilizar la herramienta, debo ordenar la planilla por la columna o las columnas de acuerdo a la consigna que nos están estableciendo.